En esta lección veremos 4 cosas importantes. Primero, veremos la clasificación del aborto y su definición, las regulaciones que hemos tenido de un punto de vista jurídico en Chile desde el año 1931, cuáles son los derechos actuales de la ley y el tema del concepto de objeción de conciencia. Y por último, los desafíos que nos quedan para prevenir los abortos clandestinos en Chile, que son un tremendo impacto y un número muy importante en el país. El inicio del embarazo está en el momento de la penetración del espermatozoide, tal como ustedes observan en el punto 1, en el punto que se llama el día 0, donde están los espermatozoides que penetran. Si ustedes se dan cuenta, esto sigue una evolución progresiva hasta el momento en que aproximadamente en el día 8 o 9 se inserta, como ustedes pueden ver acá, en el endometrio. Ese es el momento en que tanto la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la FIGO, la Federación Latinoamericana y la Federación Americana, prácticamente están todos de acuerdo que en ese momento se inicia el embarazo. Yo creo que ese punto es importante para dejarlo en claro, de tal manera de que no confundirlo con otros conceptos que pueden ser filosóficos, religiosos, etcétera, de diferente punto de vista. Ahora bien, cuando uno quiere definir exactamente qué es lo que es el aborto está definido por la Organización Mundial de la Salud y ustedes ven de que hace muchos años, 1970, en que es la terminación del embarazo antes de la viabilidad ¿de quién? Del que nace con medios adecuados. Y esto ha variado mucho, porque a medida que las tecnologías han ido aumentando, obviamente esto ha podido tener un mejor éxito. Ahora, ¿cuándo pasa, digamos, un feto se considera viable? ¿Cuándo un niño mínimamente se considera viable en el día de hoy? Cuando ha cumplido entre 22 o 24 semanas o pesa 500 gramos o más de peso. Antes de esos tamaños, de esas extensiones de edad gestacional y de peso, prácticamente, ¿no es cierto?, no es considerado un aborto. Ahora, dentro de la clasificación internacional de los abortos por la Organización Mundial de la Salud, es importante considerar esto y por eso este esquema es tan claro. En la clasificación internacional de enfermedades y muertes aparece en un rubro, que es en el rubro, ¿no es cierto?, del embarazo, aparece este rubro que es la letra O, es la O, seguida, ¿no es cierto?, de estos números, que son el 00, el 01, el 02, el 04, etc. Y el aborto médico o aborto terapéutico se observa en uno de esos rubros, que es el que está marcado, ¿no es cierto?, en amarillo en la diapositiva que tienen frente a ustedes. Y es por lo tanto muy importante, porque al aprobarse la ley despenaliza por 3 causales. ¿Y dónde va a quedar asignado? Queda asignado al O04. ¿Por qué es importante esto? Esta es la clasificación que se utiliza en todos los países del mundo. ¿Para qué? Para clasificar los abortos como elementos, digamos, que afectan la salud de la mujer y que en un momento dado van a un hospital y egresan de ese hospital. Ahora bien, ¿cuál es la legalidad del aborto en Chile? Yo creo que son 3 elementos importantes. En el año 31, en el Código autorizaba el aborto terapéutico ante el riesgo de la salud de la madre. En el 67 se cambia la redacción y se pone de que solo con fines terapéuticos mediante la opinión documentada de los médicos cirujanos. En el año 1989 el gobierno militar definitivamente lo elimina, el aborto terapéutico, en una redacción muy compleja de poder interpretar, y esto prácticamente dura hasta el año 2017, en los cuales en estos últimos 3 años el Congreso chileno, y por último refrendado por el Tribunal Constitucional, aprueba la despenalización del aborto por las 3 causales. Y por lo tanto, aquí tenemos que recordar, ¿qué fue lo que se aprobó en el Tribunal Constitucional? El riesgo inminente de muerte de la mujer embarazada. En segundo lugar, el feto con malformaciones incompatibles con la vida o muerte inminente después del nacer, y el embarazo producto de una violación. Esas fueron las 3 causas.
el tema de los abortos clandestinos en Chile es muy importante y ustedes ven de que hasta el año 70 el 40% de las camas de una maternidad se destinaban a esto. En la década del 90 se introduce la prostaglandina inductora del aborto llamado Cytotec con misoprostol y bajó los abortos. Y en la década del 2000 disminuyen los abortos sépticos y prácticamente desaparecen las camas para atenderlas. Ahora bien, la aplicación de la ley aprobada por el Tribunal Constitucional incluye un elemento muy interesante que es la objeción de conciencia, es decir, basta que una persona diga yo tengo una objeción de conciencia, que no es necesariamente una obligación de la ley, pero tiene el derecho la persona. Por ejemplo, alguien no quiere hacer el servicio militar por objeción de conciencia. De hecho, en muchas legislaciones en el mundo existe esa posibilidad. Ahora, la objeción de conciencia, en este caso en el Tribunal Constitucional, incluyó al médico, pero también al equipo que en un momento dado está en el pabellón. Y lo más curioso es de que en el caso de la ley chilena aprobó, ¿no es cierto?, aprobó la objeción de conciencia en que puede ser aplicado por puede ser invocado por una institución. Y eso está redactado de una manera muy compleja en el artículo 138, página 133 del Tribunal Constitucional. Y aquí creo de que es muy importante de que en el caso de una urgencia médica, y esto es importante verlo aquí y mostrarlo en esta forma, ustedes ven de que el derecho de las personas y de la comunidad están acá, los derechos legalmente aprobados y los derechos básicos colectivos que tenemos todos frente a la salud. Y frente a este tema hay una objeción de conciencia que es un derecho individual, es un acuerdo. No es exactamente lo que es el derecho de toda la comunidad, es una filosofía personal o religiosa y por lo tanto es una objeción que queda inhabilitada en el caso de que sea el único profesional que pueda resolver el problema o, ¿no es cierto?, que sea una urgencia, como es el caso, por ejemplo, la causa por violación, que prácticamente en la niña de 14 años y menos es posible interrumpirlo hasta 14 semanas de embarazo y en el caso de la mayor de 14 hasta las 12 semanas. Entonces ahí hay un punto en el cual prácticamente no debería ser aceptable la objeción de conciencia. Ahora, la otra cosa interesante es que esta ley no va a prevenir los abortos clandestinos. Sin embargo, aplicada esta ley, nosotros vamos a seguir teniendo entre 73.000 y 146.000 abortos de carácter clandestino, muchos de ellos porque la mayoría ya no llegan como complicación a los hospitales. Desde este punto de vista, entonces, las causales del aborto, ¿cuánto aumentarían? En realidad, muchos dicen de que va a haber un tsunami de abortos, pero no, la verdad de las cosas es que se hizo una estimación y el total de abortos están aquí, por peligro de la vida de la mujer está en ese número, en incompatibilidades en 304 a 543 y las mayorías van a ser por violación, lo cual es un tema que es relativamente complejo y por lo tanto el aumento no va a ser más allá de un 3 a 5% del total de abortos que egresan de los hospitales. La conclusión final de que la actual legislación sobre el aborto en Chile se hace cargo de un problema de salud pública de larga data, adicionalmente cautela la objeción de conciencia, pero excepcionalmente reconoce a las instituciones como objetoras de conciencia. El principal desafío será entregar orientación y atención oportuna a las personas que se ven enfrentadas a la decisión del aborto y si es necesario aplicar las acciones de educación sexual y prevención del embarazo para poder prevenir los abortos clandestinos.